En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abad, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Envía tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Mis hermanos, Abba Padre con todos ustedes en esta nueva entrega. Hoy quiero decirte que en el hombre se manifiesta la sabiduría y el poder de Dios, porque el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Según ese plan de salvación diseñado por el amor divino, el hombre recibe el poder de alcanzar al Padre. Y podemos recibir ese poder de alcanzar al Padre a través de Cristo Jesús, su unigénito, en comunión con el Santo Espíritu. La gloria del hombre es Dios y siempre será Dios. El hombre, en cambio, es el receptáculo de la actuación de Dios, de toda su sabiduría y de todo su poder. Hoy vamos a tener un segmento interesante de preguntas y respuestas con el licenciado Claudio Lugo Pérez, experto en cooperativismo latinoamericano. También vamos a tener tiempo joven con Jordi Núñez. Vamos a tener alabanza, oración y vamos a pedirle a Esther Hernández que invoque el Espíritu del Señor. Muchas gracias, hermano Luis Espinal. Muchas bendiciones para usted y bendiciones para todos ustedes que en el día de hoy, junto conmigo, junto con toda la iglesia, pediremos Espíritu Santo para que se derrame sobre nosotros como aguacero, como agua fresca. Espíritu Santo, ven sobre mí y pósate. Espíritu Santo, derrámate en mí como aguacero. Ven y lléname de ti con tu poder. Ven y rebosa sobre mí de tu amor, de tu amor. Ven y lléname, ven y lléname, ven y lléname, Espíritu Santo. Ven y lléname, ven y lléname, ven y lléname, Espíritu Santo. Espíritu Santo, derrámate sobre nosotros como aguacero. Que la lluvia del amor de Dios caiga en nosotros con la fuerza de tu Espíritu, que como agua fresca viene a cada uno de nosotros a refrescarnos con amor, con ternura, con vida. Que el agua del amor de Dios haga y produzca mucho fruto en cada uno de nosotros. Oh, ven y rebosa sobre mí de tu amor, de tu amor. Gracias, Espíritu Santo, por estar entre nosotros. Ahora damos paso a nuestro hermano Luis Espinal, quien nos va a dar una reflexión muy buena en el día de hoy. Abba, Padre.
Reflexionamos sobre el Evangelio de San Mateo en su capítulo 5, versos del 17 al 19. Jesús dice a sus discípulos: no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. El que salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será al menos importante en el reino de los cielos. Será el menos importante en el reino de los cielos. Esto tiene muchas aristas. Pastores, evangelizadores que han sido formados para dar sin medida, no para recibir parte de lo que han recibido de lo alto, también querer recibir dádivas, ofrendas, para de una manera u otra hasta distorsionar el evangelio de acuerdo a sus conveniencias. Jesús revoluciona y sacude fuertemente aquella mentalidad cerrada por el miedo y recluida en los prejuicios. ¿Cuánto tenemos que sanar? ¿Cuánto tenemos que sanar, mis hermanos? ¿Cuántos prejuicios? ¿Cuántos malos hábitos? ¿Cuántos complejos? Sin embargo, Él no deroga la ley de Moisés, sino que la lleva a la plenitud, declarando, por ejemplo, la ineficacia contraproducente de la ley del talión, declarando que Dios no se complace en la observancia del sábado, que desprecia al hombre y lo condena, o cuando ante la mujer pecadora no la condena, sino que la salva de la intransigencia de aquellos que estaban ya preparados para lapidarla. Recordemos aquel pasaje de la mujer adúltera que iba a ser apedreada acorde a la ley. Y el Señor les dice a esa multitud que se cree dueña de la ley: el que se sienta libre de pecado, que tire la primera piedra. Y no hubo una sola piedra contra esa mujer. La lógica del amor, que no se basa en el miedo, sino en la libertad, en la caridad, en el sano celo de ese deseo salvífico de Dios, nuestro Salvador, que quiere decir que todos se salven, que todos lleguemos al conocimiento de la verdad, que todos alcancemos la voz del Padre, que todos alcancemos llegar a la casa del Padre, que todos alcancemos volver al origen de nuestro sentido de ser. Bendiciones. El santo del día. Ariel Céspedes con el santo del día. Muchas gracias, don Luis. Muchas bendiciones. Hoy, 10 de junio, la iglesia celebra el día de una beata, la beata Ana María Taigui. Ana María era una simple sirvienta, señores, una mujer humilde y pobre, una madre de familia. De ella se sabe que cuando era muy joven, sus padres la trataban con mucha dureza. Su padre era muy pobre, vivían en una pequeña casita en Roma, pero ella apenas sabía leer un poquito, porque la habían inscrito en la escuela, pero ahí llegó la epidemia de la viruela, cerraron la escuela y a ella la tuvieron que sacar. Entonces apenas aprendió a garabatear su nombre. Era impresionante cómo la trataban. Dice que su padre desahogaba, él era obrero, desahogaba todo su furor, su rabia, la tristeza que le daba la extrema pobreza en la que vivía, la desahogaba insultando a esta pobre hija. Su madre también desahogaba los malos ratos que tenía, hablándole mal, y se sabe que ella todo esto lo ofrecía por amor a Dios y por el perdón de sus pecados. Ella aprendió a ser costurera y cosiendo con unas mujeres donde ella trabajaba, se empezó, señores, empezó a aportar en la casa, pero los padres, en vez de valorar esto que ella hacía, aún así la trataban duramente y ella seguía ofreciendo todo al Señor. ¿Cuánto nos enseña ella a que nosotros también debemos ofrecer las cosas cotidianas que nos pasan, ofrecerlo por el perdón de nuestros pecados? Se dice
que en el lugar donde trabajaba su padre, ahí se abrió un puesto, una vacante para que alguien fuera sirvienta. Entonces él llevó a trabajar allí a su hija. Poco tiempo después se abrió otra plaza y ahí entonces fue su madre. Y eso le hizo tanto bien porque la gente donde ella hacía los quehaceres se quedó admirado de lo bien que ella hacía todo lo que le mandaban. Fue ahí entonces donde ella conoció al que iba a ser su esposo, Domingo. Era un mercader que siempre iba a vender a la casa. Se casaron, pero terriblemente, señores, impresionante. Este hombre era muy árido, muy fuerte, muy cruel con ella y la maltrataba en palabras y la ofendía muchísimo. Y ella seguía ofreciendo todo al Señor. Tuvo 7 hijos de este matrimonio, pero lo mejor sucedió cuando ella en Roma fue a visitar la Basílica de San Pedro. Dice que un sacerdote, cuando la miró pasar, en su conciencia el Espíritu Santo le hizo sentir que él tenía que ser el confesor de esa mujer porque ella estaba destinada a una gran misión. El hombre, cuando intentó ver su rostro, el sacerdote no la vio, la mujer se fue. Entonces dice que empezó a nacer en ella un deseo de cambiar y llegar a la santidad y quería buscar un confesor para que la ayudara. Pero lamentablemente a todas las parroquias a las que ella iba, los sacerdotes no querían ayudarla. Imagínense, una mujer pobre, sin nada que aportar, apenas podía garabatear su nombre, ¿quién la quería ayudar? Y mientras buscaba y buscaba y buscaba las iglesias, un día entró a un confesionario y allí se encontró con el padre Ángel. Este había sido el sacerdote que tuvo la visión aquel día, el que sintió que Dios le hablaba. Y entonces al ella llegar le dice: pero mujer de Dios, ¿dónde estaba usted que le estaba esperando? Dios quiere que usted llegue a la santidad. Y le contó lo que le había sucedido a él aquel día que la miró en la Basílica de San Pedro. Fue maravilloso lo que sucedió. El esposo cuenta, dejó algo escrito maravilloso y decía que ella, señores, muchísima gente iba donde ella a buscar consejos. Bueno, lo maravilloso es que la gente iba a buscar consejos donde ella, pero ella siempre estaba tan amable. Cuando él llegaba molesto y empezaba a insultarla, era maravilloso porque ella, en vez de responderle los insultos, le trataba con más amor y eso fue cambiando su vida drásticamente. Ana recibió, señores, de Dios el don de poder leer las conciencias, pero sobre todo saber lo que iba a suceder. Dice que ella profetizaba muchísimas cosas que iban a suceder y que estaban sucediendo. A su casa, señores, iban obispos, sacerdotes, laicos, fieles. La casa estaba llena de gente que constantemente estaba buscando consejos de una mujer que no sabía, señores, apenas garabateaba su nombre, no sabía escribir, pero fue maravilloso lo que Dios hizo con ella. Tuvo muchísimos males, enfermedades, pero lo peor fue que tuvo que ver morir a 4 de sus 7 hijos. Pero esta mujer llegó a la santidad. Hoy la iglesia 10 de junio, mirando la vida de esta beata, nos enseña a nosotros que tú y yo también podemos llegar a la santidad, ofreciendo los tormentos que nos suceden, ofreciendo al Señor todo lo que pasamos por amor, que no importa, no tengo que ser sacerdote, no, como diría un día San Agustín de Hipona: si este fue santo, si aquel fue santo, yo también puedo ser santo. Así que hoy Dios te hace un llamado a la santidad, que mires la vida de esta mujer, Ana María Taigui, y también digas: yo puedo llegar a la santidad haciendo bien las cosas que me corresponden. Que Dios te bendiga. En estos tiempos, el sector cooperativismo toma también relevancia, porque se trata siempre de dar una mano amiga cuando vienen tiempos de crisis, con intereses bajos y realmente con una dinámica de solidaridad. Hoy tenemos con nosotros a un experto en el cooperativismo latinoamericano. Se trata del licenciado Claudio Lugo Pérez, y la primera pregunta que le queremos hacer al licenciado Claudio Lugo Pérez es: ¿qué es una cooperativa y cuál es la base filosófica que la sustenta? Gracias a Luis Espinal y su equipo de producción, Edgar Yuderquis y Enrique Félix, por invitarme a su programa Abad Padre. Y gracias al Dios Todopoderoso por permitirme compartir con ustedes algunas ideas que pueden ayudarnos a mejorar nuestra condición de existencia material y espiritual en la tierra. Yendo a su pregunta, Luis, una cooperativa es una empresa de economía solidaria que se basa en la ayuda mutua y el esfuerzo propio en la producción de bienes y servicios para mejorar el nivel y la calidad de vida de sus integrantes. Digamos
que somos empresas generadoras de riquezas, las cuales retribuimos de manera equitativa entre quienes la producen. Esto es, quien más produce, más recibe a fin de año. En sentido general, el cooperativismo es un estilo de vida que se cimenta en unos valores y unos principios de solidaridad, hermandad, igualdad, equidad, democracia participativa e inclusión social. Y como empresa democrática, en cada cooperativa, un socio tiene un voto, no importa cuánto tenga en capital o cuántas transacciones haga en todo el año. Dígame una cosa, amigo Claudio. ¿Estaban las cooperativas preparadas para afrontar la pandemia que afecta a todos los países en la actualidad? En verdad, Enríquez, nadie estaba preparado para enfrentar una pandemia de esta naturaleza. Muchas cooperativas tenían creadas las condiciones logísticas, tanto en lo tecnológico como en lo material y en el personal calificado, para trabajar de manera virtual o semi-virtual. Pero la gran mayoría de cooperativas no tenía esas condiciones. Quiere significar que se nos presentó el dilema de una de tres: adaptarnos, reinventarnos o seguir haciendo lo mismo y dar mala cuenta al final de la pandemia. Adaptarnos fue la palabra clave. Y en ese sentido, lo primero que hicimos como cooperativa fue salvaguardar a nuestros colaboradores o empleados y proteger a los asociados y a los directivos de la misma, tomando una serie de medidas en favor de ambos sectores. ¿Qué han hecho las cooperativas con sus socios y socias a propósito de la crisis general que ha traído consigo el coronavirus? Bueno, Yuderquis, esta pandemia ha servido a las cooperativas para reforzar nuestro compromiso solidario con sus integrantes y con las comunidades. Y eso lo hemos hecho sin pedir factura ni hacer campañas publicitarias como hacen otro tipo de empresas en la sociedad. Las cooperativas entonces hemos tomado un conjunto de medidas que incluyen, entre otras cosas, educar a sus asociados en finanzas personales y en apoyo emocional para ellos y su familia, con conferencias en las que expertos en el área nos han ayudado a mejorar, a mitigar los problemas que ha causado esta pandemia. Además, en todo el mundo, las cooperativas han sido solidarias con aquellos que han necesitado de una mano amiga, donando miles de tapabocas, de guantes y cientos de kits con atuendo para el personal sanitario. Además, en algunos países transportamos alimentación a las personas discapacitadas y a esas personas que son vulnerables en este momento de pandemia que vivimos. Igualmente, las cooperativas de ahorros y créditos han tomado una serie de medidas con sus asociados que incluyen exonerar las cuotas de los préstamos durante 3 meses sin cobrarle mora ni intereses al final de la jornada, y algunas incluso le han planteado a sus socios renegociar los préstamos que tienen en condiciones que estos puedan pagarla cuando se aplaque o termine la pandemia. ¿Cree usted que las cooperativas contribuyen a disminuir la pobreza material en América Latina? Lo primero es, Edgar, que las cooperativas tienen 2 dimensiones en su quehacer cotidiano: una dimensión social y una dimensión económica. De manera pues que no solo contribuyen con erradicar la pobreza material,
sino también la pobreza espiritual, la pobreza educativa, la pobreza social, en sentido general, la pobreza cultural entre sus asociados y las comunidades. Las cooperativas entonces tenemos el dilema de ser empresas rentables y a la vez ser una empresa eminentemente social que tiene al ser humano como su principio y fin y que forja un ser humano diferente en términos éticos y morales, que se diferencia en el resto de la población, en tanto le enseñamos a ejercer su control sobre la actividad financiera que desarrollan y el manejo de los recursos propios y ajenos. En el país y en América Latina sobran los ejemplos de cooperativas que ayudan en estas direcciones que hemos visto, destacándose las cooperativas de autogestión, las de producción, las agropecuarias y también la de producción de bienes y servicios. En todos los gobiernos latinoamericanos tenemos sector público, tenemos sector privado. Sería interesante saber a qué sector de la economía pertenece el sector de las cooperativas. A ninguno de los dos, Luis. Las cooperativas pertenecen al tercer sector de la economía y somos una forma diferenciada de organizar la economía y la sociedad en la que el ser humano es valorizado por encima del capital. Valga decir, somos un espacio de producción y trabajo donde no se genera plusvalía, pues los beneficios se retribuyen entre quienes lo generan, contrario al sistema capitalista y donde los beneficios pasan a manos de los dueños del capital. Dicho en otras palabras, las cooperativas son empresas de economía solidaria, como hemos dicho antes, que promueven la asociatividad para la producción de bienes y servicios. Y esto lo hacemos por principio desde la misma fundación de la primera cooperativa en Inglaterra en 1844. Somos un sector que propicia la justicia distributiva entre asociados, que promueve el consumo socialmente responsable y que, por supuesto, practicamos una democracia participativa, que eso no se da ni en el sector privado ni en el sector público. Dígame una cosa, profesor. En muchos países se habla de cooperativas comunitarias, sobre todo porque están ubicadas en pueblos muy apartados. Yo le pregunto, ¿hay alguna relación entre el cooperativismo y el desarrollo local? Buena pregunta, Enrique. Ciertamente las cooperativas son proyectos societales con profundas raíces comunitarias. Y es que desde sus inicios como tales, asumieron el compromiso con la comunidad como uno de sus principios básicos. Por eso, nosotros decimos que una cooperativa surge como necesidad sentida de las propias comunidades y en ese sentido mantenemos un vínculo estrecho con estas comunidades y contribuimos a su desarrollo social, cultural y económico. Sembramos en esas comunidades la idea y práctica de la cooperación, la asociatividad y la solidaridad en todos los territorios en que operamos. Además, las cooperativas facilitan recursos económicos a bajo interés a grupos de emprendedores, ayudándoles a construir sus propios negocios particulares y familiares, de manera que eso va a repercutir directamente en las comunidades donde viven esas personas. Muchas cooperativas separamos cada año de los excedentes o utilidades una parte importante para impulsar proyectos de desarrollo comunitarios en coordinación con otras instituciones y con los gobiernos locales, lo que nos indica que ciertamente las cooperativas
tienen una vinculación muy estrecha con las comunidades y contribuyen al desarrollo local mediante todo esto que hacemos. ¿Qué tan cerca de la iglesia está el cooperativismo y qué tan cerca de las cooperativas está la iglesia? Bien, Yudelkis, decirte que desde sus inicios, a mediados del siglo XIX, las cooperativas han contado con el apoyo de la iglesia y viceversa, iniciando por la encíclica papal del Papa Pío IX a mediados de ese siglo XIX, siguiendo con la doctrina social de la iglesia encarnada en decenas de documentos papales y en las conferencias del episcopado latinoamericano, primero en Medellín, 1968, y segundo en Puebla, México, 1979, cientos de curas en Latinoamérica se incorporaron a la organización de las comunidades en cooperativas, buscando que los feligreses tuvieran mejores condiciones de vida materiales. Además, decirte que la Iglesia Católica, en el caso de República Dominicana, fue quien creó a las cooperativas, la Orden de los Escarboros de Canadá, con Pablo Steele a la cabeza, que es considerado el padre del cooperativismo en nuestro país. Crearon y desarrollaron las cooperativas y impulsaron este movimiento en América Latina, en muchos países, creando cooperativas, creando instituciones cooperativas y creando, en el caso de Pablo Steele, una escuela de cooperativismo latinoamericana en Panamá, que es el Instituto de Cooperación Iberoamericana, que todavía brinda los servicios a los cooperativistas. Más reciente aún, el Papa Francisco ha arengado en reiteradas ocasiones a los feligreses del mundo para que participen en la globalización, pero en la globalización de la solidaridad. Les ha pedido que usen el dinero de manera solidaria, en el que éste no mande al hombre, sino que sea el hombre quien mande al dinero. Y las cooperativas, por su parte, nos han quedado atrás. Estas instituciones han apoyado a la iglesia en acciones muy puntuales en distintas comunidades en Latinoamérica, de manera tal que muchas personas, muchas instituciones se han formado en conjunto entre la Iglesia Católica y las cooperativas, y estas últimas instituciones han evangelizado en la fe y en las buenas costumbres a sus integrantes, y en cada una de las actividades que realizan las cooperativas, estas son encomendadas al Señor, una muestra de que mantienen un vínculo muy estrecho entre unas y otras. ¿Por qué dice que el cooperativismo es una gran familia? La familia cooperativista está integrada por más de 1.250 millones de seres humanos. Además, en muchos países hay cooperativas familiares y nombres de cooperativas como Cooperativas Familia, la Sagrada Familia, Cooperativa Familiar, etc. Las cooperativas, entonces, propiciamos un ambiente familiar, integrando a los miembros de nuestras familias a la práctica de un estilo austero, responsable y solidario. Nos llamamos hermanos desde que existimos como tales y practicamos la hermandad en el mundo entero. Prueba de eso es que aún en los países donde existe la xenofobia, no somos discriminados como cooperativistas. Además de eso, muchas cooperativas están integradas por familias enteras que a la vez promueven los valores familiares de tolerancia, respeto, honestidad, responsabilidad, hermandad y laboriosidad. El cooperativismo es sinónimo del buen vivir, que tiende a construir puentes en lugar de tender muros en nuestras familias y en los seres humanos con los que interactuamos. Por lo tanto, no hay dudas de que las cooperativas es el mejor ejemplo de familia organizada y es el mejor ejemplo de que las familias tienen un nicho en ella.
Que se sepa, que yo sepa al menos, en todos los países existen cooperativas. Yo mismo me beneficié de la membresía de uno cuando viví en Estados Unidos, concretamente en la ciudad de Nueva York. Eso me ayudó mucho a emprender pequeños proyectos allí. ¿A qué atribuye usted el éxito de ese sector en todo el mundo? Excelente pregunta, Enríquez. El éxito probado en la producción, distribución y consumo de bienes y servicios en forma democrática es nuestra mejor carta de triunfo. Y esto lo hacemos para satisfacer necesidades de los propios productores y consumidores. Agreguemos a eso que las cooperativas son las instituciones más democráticas que han dado los últimos 2 siglos, las cuales a su vez tienen la supremacía del servicio, el bien social y la equidad sobre el beneficio que producimos. Estamos hablando de una forma distinta de organización de la vida económica y social. Por lo demás, valoramos al ser humano como sujeto y no como objeto, y esto nos ha permitido que cada vez más personas quieran ser asociados, propietarios y clientes a la vez de su propia empresa, en la que además tienen la posibilidad de ser actores en la conducción democrática de las mismas. ¿Hacia dónde se inclinan más las cooperativas como empresas de economía solidaria? ¿Al capitalismo o al socialismo? Aunque las cooperativas fueron creadas a mediados del siglo XIX por los socialistas utópicos, lo cierto es que estas instituciones pronto desarrollaron su carácter autónomo, con estructuras y leyes especiales que dictan mucho del sistema capitalista y del sistema socialista. De hecho, el cooperativismo surge como respuesta a la explotación del capitalismo y surge a la par con los sindicatos y los partidos socialistas en Europa. Esto quiere decir que venimos de un tronco común, aunque con ramas diferentes. En términos de filosofía, el cooperativismo es una especie de híbrido entre el cristianismo y el socialismo. Y eso lo distancia mucho de ese capitalismo salvaje que denunció en su momento el Papa Juan Pablo II, cuya esencia es la conversión de los seres humanos en objetos de producción y consumo para hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Usted habla de las cooperativas como empresas. Si es así, ¿en qué se diferencian estas instituciones de otro tipo de empresas? Válida pregunta, Edgar. Hay muchas diferencias entre una cooperativa y una empresa pública o una empresa privada. Las cooperativas son asociaciones de personas y no de capitales, como ocurre en las empresas privadas. Tienen al ser humano como el fin principal de todas sus operaciones, reparten sus beneficios entre quienes lo han generado de manera equitativa y sus ganancias están orientadas a mejorar las condiciones de vida de sus integrantes y de las comunidades con las que interactúan. Además, las cooperativas tienen unos valores y unos principios que distan mucho de una empresa privada o de una empresa pública. Quiere decir esto que esos principios y esos valores le dan una sustentación filosófica muy distinta a ese tipo de empresa asociativa que nos estamos refiriendo, a la que tienen las empresas públicas y privadas. ¿Cuál es la razón, licenciado, de que una persona se interese en formar parte de una cooperativa, no importa su nivel social? ¿Cuál es la razón? Magnífica pregunta, Luis. Aquí yo me remito a un párrafo de la canción de Enrique Félix, Viva mi cooperativa, que dice así: aquí me ayudan y me ayudo yo mismo,
y yo también coopero en bien de los otros, recibo apoyo y doy solidaridad. Dígame usted si esto no es maravilloso. Es partiendo de esa concepción que nosotros invitamos a la gente a asociarse para mejorar su nivel de vida y su calidad de vida mediante una empresa socioeconómica que le ofrece un conjunto de facilidades que allá afuera nadie puede ofrecerle. Y se las ofrecemos porque en las cooperativas no tenemos el propósito de lucrarnos de las personas, ni de las que forman parte de estas, ni de terceros tampoco. Le proponemos entonces asociarse a un negocio colectivo entre iguales por principios, que practique la solidaridad, la democracia participativa, la equidad, la igualdad, la transparencia y el amor al prójimo. Una empresa que además es capaz de articular sus acciones con otros sectores de la sociedad en la lucha por la justicia y la paz, contra la violencia irracional, contra la criminalidad y la inseguridad ciudadana, en fin, por la construcción de una sociedad justa que se inicia en ese pequeño mundo llamado mi cooperativa. Ofrecerle a alguien entonces formar parte de una agrupación, de una organización, de una empresa de esa naturaleza, en un mundo donde la competencia y el mercado regulan la vida misma de las personas y de las instituciones, eso sencillamente no tiene precio ni hay con qué pagarlo. Tiempo joven, tiempo para los jóvenes. Jordi Núñez con todos ustedes. Hola, hola, muchas gracias Luis, muchas gracias al equipo de Abad Padre. Este es su segmento Tiempo Joven, su amigo, su hermano Jordi Núñez de este lado. Esta vez le va a hablar del llamado del profeta Jeremías. Este profeta que tiene algo peculiar a los demás, es un profeta que se escribe él mismo, se describe, se hace una autobiografía de su persona a través de sus escritos. Y este hombre que fue llamado a una edad muy temprana, este hombre que da testimonio del poder de Dios a una edad única, pues algunos dicen que 15, 16 años más o menos tuvo Jeremías en el momento que fue llamado por el Señor Dios. Entonces, por ende, es un hombre muy diferente, es un joven que sabe a lo que he elegido y llamado. Yo quiero leer en este momento lo que nos dice Jeremías en el capítulo 1, versículo 4 siguiente. Dice: me llegó una palabra de Yahvé, antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. Escucha bien, joven que está escuchando, que está viendo en este momento este programa, en cualquier parte del mundo donde te encuentres. Antes de formarte en el vientre de tu madre, ya el Señor te conocía. Antes de que tú nacieras, te consagré y te destiné a ser profetas de las naciones. Aquí me detengo. Te destiné a ser profeta de las naciones. ¿Cómo es esto? ¿Será que nazco siendo profeta? Pues sí, yo estoy llamado a ser profeta de las naciones, a profetizar de parte de Dios. Y como Jeremías se pregunta y dice, el verso 6 dice: y yo exclamé: ay, Señor Yahvé, ¿cómo podría hablar yo que soy un muchacho? Y Yahvé me contestó: no me digas que eres un muchacho. Siempre como joven tenemos una excusa para llegar a los caminos del Señor. Siempre como jóvenes decimos, bueno, esto se lo voy a dejar a los más viejitos y ya luego entonces yo voy a ver qué pasa, me voy adentrando a la iglesia y demás, pero allí todo es muy aburrido y no sé qué hacer, no sé cuál sería el espacio que tengo allí dentro. Sin embargo, este llamado que tuvo Jeremías nos demuestra que Dios pone palabra en nosotros. No sabemos qué decir, no sabemos cómo decirlo, pero Dios es quien se encarga de obrar y hacerlo a favor nuestro. La palabra dice que Jeremías hace un exclamo a Dios y le dice: ay, Señor, ¿y cómo podrá hacer esto? No me digas, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer si yo soy un muchacho?, se preguntaba. Y el Señor le dice: alto ahí, Jeremías, no me digas que eres un muchacho. Escucha bien: irás a donde quiera que te envíe. No vamos a donde queremos,
vamos a donde Él nos envía. Ese es el Señor. Tiene un lugar para enviarte, joven, que está viendo en este momento esta programación, a ti adulto también. El Señor hoy te dice: no me digas, no me venga con excusa, no me venga con argumentos que ya Él todo lo conoce. Ahora ábrele tu corazón al Señor y atrévete a declarar, atrévete a profetizar en su nombre, atrévete a hablar en su nombre. No le venga al Señor con cuento, es que soy muy viejo, es que soy muy joven. No le venga al Señor con nada de esto. El Señor conoce y sabe por qué te eliges. Me gusta mucho el clamor de Jeremías: ay, Señor Dios, ¿y cómo va a hacer esto si soy un muchacho? No me digas, dice el Señor, que eres un muchacho. Irás a donde quiera que yo te envíe. No tenemos un lugar quizás para ir, no, quizás en la mente no te llega al lugar donde tú vas a visitar, pero Dios te pondrá, y Dios pondrá en tu corazón, joven, ese fuego del Espíritu Santo que arde, que te quema y que te lleva a donde Dios quiere que tú vayas. Tú no vas donde quieres ir tú vas donde Dios quiere enviarte. Y proclamará. ¿Qué hablaré? Aquí me detengo. Muchas veces decimos: pero es que yo no sé qué voy a decir, yo no sé qué palabra voy a contar, yo no sé cómo voy a hablar, yo no sé ni siquiera cómo le voy a hablar a esas personas que son más adultas que yo. ¿Qué dirán los adultos de la iglesia? ¿Qué dirán las personas cuando me vean? ¿Cómo será el encuentro? Y el Señor entonces le dice, escucha bien, le dice: proclamará todo lo que yo te mande. Es Él que pondrá palabra en tus labios. Tú no tienes que decir ni media palabra. El Señor la pone todas. Todas las palabras que necesite la persona a la que tú le vas a hablar, joven, de parte de Dios, estoy seguro que la va a escuchar, porque el Señor te llama, el Señor te elige y el Señor te capacita para que hables y lo hagas en su nombre. No son palabras nuestras, son palabras que Dios pone en nuestro corazón. A veces la inquietud del joven es: ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo será? ¿Cómo va a suceder? Y el Señor se encarga. Tú solamente diles que sí al Señor, como Jeremías, que al final, después de tener tanta excusa y decirle y preguntarle al Señor sobre tantas inquietudes que tenía, entonces el Señor le habla y le dice: alto, y escucha bien lo que dice el verso 8. Y te lo dice a ti, joven, y una vez lo dijo el Papa Juan Pablo II, ya santo, el santo Papa, el santo Padre, el santo dijo en algún momento: jóvenes, no tengan miedo. Y hoy te lo dice el Señor a través del verso 8 del capítulo 1 de Jeremías. Te dice: no le tengas miedo, porque estaré contigo para protegerte. Escucha bien, el Señor será tu escudo protector. Él estará contigo, Él te guiará, Él te llevará, Él hará cosas a través de ti maravillosas, pero tienes que abrirle tu corazón. Te está hablando alguien que, al igual que Jeremías, recibió un llamado muy joven y se hacía la misma pregunta: ¿cómo será? ¿Cómo van a aceptar? ¿Cómo me van a creer? Cuando yo hable, ¿qué será lo que voy a decir? Y cuando yo decía: yo no voy a hablar mucho porque no tengo muchas cosas que decir, el Señor venía y me decía: no eres tú, soy yo que voy a hablar a través de ti. El Señor pone en nuestros corazones, el Señor pone en nuestra vida las palabras necesarias para aquellas personas que están necesitando su palabra. Entonces Yahvé extendió la mano y me tocó la boca, diciendo: en este momento pongo mis palabras en tu boca. ¿Cuáles palabras? La mía, la de Jordi, la de Luis, la de los hermanos de Abba Padre. No, Él pondrá su palabra, o sea, Dios pondrá su palabra en mis labios, y lo que Él quiera y lo que Él me mande a proclamar, entonces será lo que yo proclamaré. En este día te encargo, tenemos un encargo grande como jóvenes. Levántate, recobra ánimo, dice el Señor. En este día te encargo los pueblos y las naciones, arrancarás y derribarás, perderás y destruirás, edificarás y plantarás. Estamos llamados a ser profetas
de las naciones. Estamos llamados de parte de Dios a predicar su palabra. Estamos llamados de parte de Dios a salir adelante. No importa el miedo, no importan las dificultades, no importan las pocas palabras que hayan en tu corazón para decirla. No temas. Cuando menos palabras tú tienes para decir, para hablar, es cuando más Dios se glorifica a través de ti. No le tenga miedo al que va a decir. No le tenga miedo a las cosas que tú quieres decir o cuáles serán. No te preocupes por nada de esto. Joven, atrévete. La iglesia necesita jóvenes que se levanten como Jeremías y evangelicen también muchas personas adultas que todavía hoy están dormidas, y que a través del espíritu joven que Dios pone en nuestro corazón, entonces podamos despertar a aquellas personas que todavía duermen dentro de la iglesia. Este es un tiempo joven para la iglesia. Este es un tiempo diferente. Este es un tiempo donde el Espíritu Santo ha venido a dar vida a cada joven para que salga a proclamar la buena noticia del Evangelio de Jesucristo, así como Jeremías. No te preguntes cómo será. Pregúntale al Señor cuándo, a partir de ahora, será que tú vas a evangelizar en su nombre. Dios te bendiga y nos vemos en una próxima entrega de este Tu Tiempo Joven. ¡Ánimo! Que el amor de Dios nos toque profundamente y al tocarnos, que nos sane el interior, pero sobre todas las cosas, que al sanarnos nos dé la capacidad, a ti y a mí, de ser completamente felices. Un toque de ti es todo lo que anhelo. Un toque de ti es todo lo que quiero. Derrama tu amor en mi corazón. Llena el vacío de mi vida, Señor. Un toque de ti es todo lo que anhelo. Un toque de ti es todo lo que quiero. Derrama tu amor en mi corazón. Llena el vacío de mi vida, Señor. Llena los vacíos de nuestras vidas, Señor. Y al llenarnos con tu amor, al llenarnos con el toque de tu espíritu, con el toque de tu mano, Señor, que nos sana, que seamos felices, Señor. Derrama tu amor en mi corazón y llena el vacío de mi vida, Señor. Derrama tu amor en mi corazón. Llena el vacío de mi vida, Señor.
Maravilloso programa. Grandes conocimientos hemos adquirido hoy con el experto en cooperativismo. Grandes testimonios con estas reflexiones de jóvenes, con estas alabanzas, con estas canciones de Esther Hernández. Qué maravilloso es sentirnos también con estos momentos de oración. Abba Padre. Abba Padre trae muchas sorpresas en los próximos días. Abba Padre está entregado a que tú recibas contenido de calidad, contenido ungido, contenido para que tú vuelvas a ese encuentro con tu Padre Celestial. Hasta la próxima. Queremos escuchar tu voz.